Vamos a hablar hoy de las enfermedades del sistema genital, específicamente o con algo más de intensidad las enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Ya estamos grabando, vamos a compartir aquí la pantalla. Listo. Bueno. Bien. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una breve recordación de la anatomía. Entonces, en la anatomía ginecológica o en la anatomía femenina, el aparato genital femenino tiene como característica que está formado por el útero, que es el órgano funcional principal para la gestación, y de él salen dos anexos que se llaman las trompas de Falopio, y en los extremos de cada trompa vamos a tener los ovarios. Entonces tenemos los ovarios, las trompas de Falopio, el útero como tal. Este útero tiene un cuerpo, tiene una forma triangular, con una base superior y un vértice inferior. Tiene forma triangular y en la parte del vértice va a tener un conducto que se llama el cuello uterino. Como nosotros podemos ver acá, este cuello uterino tiene la característica de que se encuentra prácticamente cerrado. Esta distancia que estoy delimitando es la que hace parte del cuello uterino. Este cuello uterino tiene que estar, o generalmente se encuentra así, cerrado. ¿Por qué es tan importante el cuello uterino? Porque a partir de él, digamos que el útero tiene la capacidad de mantener un embarazo, ¿sí? Si una mujer está gestando al interior del útero un bebé, por ejemplo acá, ese bebé va a tener la capacidad de crecer, 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 pero el cuello uterino debe mantenerse cerrado todo el tiempo. Si este cuello uterino se dilata, cede, se ablanda, pues va a permitir que por el peso que ejerce el bebé vayamos a tener una pérdida gestacional. Eso puede ser un aborto, puede ser un parto pretérmino. Entonces este cuello uterino siempre va a estar cerrado. Va a tener dos delimitaciones, una inferior que se llama el orificio cervical externo, con mayúscula, orificio cervical externo, también llamado OC. Listo. Y vamos a tener en la parte de arriba el orificio cervical interno. ¿Por qué se llama cervical? ¿Por qué se llama cervix? Cervix, anatómicamente el cervix significa cuello, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una columna cervical donde tenemos el cuello anatómico osteomuscular, ¿cierto? Al cuello nuestro también le llamamos cervical o cervix. Entonces cervix igual a cuello, orificio cervical interno, orificio cervical externo. Siempre debe permanecer cerrado. Y este es el que se modifica cuando ya estamos en un trabajo de parto. Una mujer que ya cumple sus 39 semanas o 40 de embarazo, que empieza un trabajo de parto, este es el que tiene que dilatarse hasta 10 centímetros para permitir la salida del bebé o su descenso al canal de parto. ¿Bien? Bueno, entonces, normalmente este cuello llega a medir unos 3 centímetros de diámetro. 3 centímetros es la longitud normal que esperamos encontrar en la anatomía ginecológica de la longitud de un cuello. Bien. Vamos entonces a continuar revisando
la parte femenina ginecológica. Está esto acá. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? La ovulación normal en una mujer se da mes a mes y está mediada por un mecanismo de hormonas, ¿cierto? ¿Cuáles son las hormonas que ayudan al estímulo hormonal? Entonces tenemos los estrógenos y los progestágenos, ¿sí? La progesterona. Entonces, las mujeres van a tener un estímulo durante el ciclo menstrual de estrógenos y de progestágenos. Los primeros van a hacer que se forme una capa que se llama la capa endometrial y esa capa se forma acá, donde vamos a hacer la línea roja, en el techo del útero. Esa capa endometrial está mediada por estrógenos. Los estrógenos hacen que esa capa se mantenga ahí, se mantenga firme. ¿Y cuál es la función de esa capa? Tratar de mantener un ambiente que en caso de que el óvulo que se está secretando en ese momento sea fecundado, pues sea un ambiente favorable para generar un embarazo. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí tenemos un óvulo que salió del ovario. Ese óvulo que salió del ovario tiene dos posibilidades. Una, que se fecunde por parte de un espermatozoide, ¿sí? Y si eso llegara a suceder, pues él va a seguir su curso hacia el útero. ¿Dónde se genera la fecundación? ¿En qué parte anatómica femenina se genera la fecundación? ¿Quién dijo yo? Estas estructuras donde estoy dibujando se llaman las trompas de Falopio, ¿cierto? Ustedes las conocen muy bien. Y esta estructura de acá se llama el útero. Entonces, cuando una mujer se embaraza, ¿en qué parte de su anatomía ese óvulo es fecundado? En las trompas, ¿no? Por eso a veces hay embarazos ectópicos. Excelente la respuesta. Muy bien, Natalia. Entonces, en las trompas de Falopio es donde se genera la fecundación. Vamos a suponer que este óvulo que estoy pintando, que está haciendo su recorrido, se fecundó y vino y se insertó o se instaló acá, debajo del endometrio. Ese endometrio actualmente está mediado por estrógenos, ¿sí? Si existe el embarazo, los progestágenos no van a actuar, sino se mantienen los estrógenos, y eso va a hacer que esta capa que está pintada con rojo, que es la capa endometrial, se convierta en una capa coriodecidual y de ahí pase a ser la placenta. ¿Listo? Nunca se va a desprender. Va a ser la placenta que va a durar 9 meses acompañando a este embrión que se está gestando acá. ¿Listo? Digamos que este óvulo se quedó aquí en la mitad, donde decía Natalie, y siguió su crecimiento, pero no siguió su recorrido. Entonces ese es el bien llamado, embarazo ectópico, que quiere decir fuera del lugar o fuera del útero. Y ese embarazo ectópico no es viable, toca no dejarlo continuar y tenemos que pensar en extraer ese óvulo que fue fecundado en su momento. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Entonces, si resulta que el óvulo se fecundó, se insertó acá y ahí nos va a dar un embarazo y pues ya depende de muchos factores que el embarazo llegue a ser normal.
¿Hasta acá vamos bien? Bien. Resulta y pasa que este óvulo no fue fecundado. Entonces, el óvulo no fue fecundado, pero pues igual sigue su curso. Sigue su curso hacia la... no fue fecundado y sigue su evolución hacia el útero. Resulta que ya llegó acá al útero, este óvulo no se fecundó y aquí ya empezaron a actuar los progestágenos, la progesterona. Como no se fecundó y hay un estímulo de progesterona, se va a presentar la menstruación. Entonces el día 28, donde empieza el periodo menstrual. A partir de ahí empieza un ciclo, pero pues ya empieza a darse por el ovario contralateral. Un mes de un lado, el otro mes del otro. ¿De acuerdo? Un mes por el lado derecho y otro mes por el lado izquierdo. Si no se fecunda, pues se va a generar la menstruación, todo por estímulos de estrógenos y progestágenos. Hasta la mitad del ciclo estrógenos, hasta la otra mitad progestágenos. ¿Listo? Pero si se da la fecundación, entonces vamos a dejar o a permanecer con un estímulo estrogénico para que se pueda generar el curso normal del embarazo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. ¿Qué otras enfermedades tenemos nosotros a nivel ginecológico? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál? Natalie, ¿vas a decir? Las enfermedades por transmisión sexual. Bien. Las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las principales enfermedades de transmisión sexual que se pueden ver en el útero, entonces podríamos decir que es una cervicitis, una inflamación del cervix. Este cervix que está aquí se va a inflamar, ¿sí? Y la inflamación del cuello uterino se llama una cervicitis. Es una de las principales enfermedades de transmisión sexual. La cervicitis. ¿Qué más tenemos aquí? La vaginitis, la vaginosis, la vulvovaginitis. Todas esas enfermedades inflamatorias, en algunos casos como transmisión sexual, en otros casos no necesariamente, pero son condiciones médicas muy comunes. Son condiciones médicas muy comunes. Hay otra condición que se da aquí en la pared del útero. Aquí en la pared del útero vamos a tener esa condición y resulta que aparecen como unos parches, unas fibrosis del músculo liso del útero. Ese útero tiene unas fibras que permiten que se extienda hasta 20 veces su tamaño para cuando una mujer se embaraza. Pero a veces aparecen zonas de fibrosis muscular. Y esas zonas de fibrosis muscular se denominan los miomas. Los miomas uterinos son fibrosis del músculo uterino. Esos miomas van a dificultar la distensión normal del útero en el caso de un embarazo. Entonces, si la mujer se embaraza, corre el riesgo de que su útero pierda la capacidad de distenderse tantas veces como lo necesita y eso va a llevar a la pérdida del embarazo. También va a generar dolor pélvico y va a generar sangrados profusos importantes. Entonces va a generar hemorragias uterinas anormales.
Las hemorragias uterinas anormales están relacionadas con los miomas también. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los miomas? La presencia de una fibrosis del músculo uterino. Sarcoma. Listo. La presencia de bien. ¿Qué es una amenorrea? ¿Esa no es la ausencia de la menstruación? Muy bien. Entonces, definimos amenorrea como la ausencia de menstruación de ciclos como mínimo. Si tiene menos de 3 ciclos, todavía no se considera amenorrea. Por 3 ciclos. ¿Qué es una dismenorrea? ¿Quién me dice? La ausencia total de la menstruación. ¿Qué? La ausencia total de la menstruación. No. Dismenorrea significa menstruación dolorosa. Mira mi casa. ¿Qué es una oligomenorrea? ¿A qué le suena eso? Oligomenorrea es la menstruación escasa. ¿Y cuál será el contrario de la oligomenorrea? La hipermenorrea. Menstruación excesiva. Bien. Esto por mencionar algunos de los trastornos más importantes de el ciclo menstrual, de los miomas o del músculo uterino. Bien, vamos a continuar. En el caso del hombre, pues en la anatomía del hombre vamos a tener la vejiga que está conectada o que va a pasar o atravesar la próstata. Vamos a tener las vesículas seminales aquí atrás. Vamos a tener la uretra, que es ese conducto de salida desde la vejiga hacia el exterior. Los testículos, la bolsa escrotal. Vamos a tener ¿qué más tenemos acá? Los conductos deferentes, ¿sí? En el caso del hombre, pues las patologías varían un poco. El epididimo, que es una membrana que inflama o cubre más bien el testículo, que es susceptible de inflamarse. Y las enfermedades más comunes, pues tenemos la uretritis cuando es algo infeccioso, que se inflama la uretra. Tenemos la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, la cistitis,
la inflamación de la vejiga y otros trastornos relacionados con el tracto urinario. Bien. Desde el punto de vista anatómico, la anatomía externa, tenemos como tal en su conjunto, en la mujer, la vulva es el conjunto de todos los órganos genitales. Y desde adelante hacia atrás vamos a encontrar el pubis con el monte de Venus, que así se denomina, el clítoris, el meato urinario, que es el orificio de salida desde la vejiga hacia el exterior, y por debajo el canal o el orificio vaginal como tal. Luego vienen los labios menores, que son estas estructuras que se terminan acá en el clítoris, y los labios mayores que se continúan con la piel. ¿Listo? Esa es la anatomía básica ginecológica. Si esto se empieza a inflamar, entonces aquí es cuando hablamos de vulvovaginitis, cuando compromete toda la extensión de la vagina, ¿sí? La vaginosis, que es con secreciones, y la cervicitis, que ya son exámenes más internos. La zona anal separada de la zona vaginal por un espacio denominado el periné o la región perineal. ¿Listo? En el hombre, pues tenemos las bolsas escrotales, que es esa bolsa de piel donde van a estar contenidos las glándulas gonadales o testículos. Esos testículos van a estar suspendidos por unos conductos que se llaman los conductos deferentes, que van a subir hacia las vesículas seminales y se van a continuar con la uretra. ¿Sí? Esa comunicación es para mezclar los espermatozoides con el semen que está en la vesícula seminal. Entonces quiere decir que cuando a un hombre le hacen la vasectomía, por ejemplo, entonces acá a este nivel le van a cortar el conducto y acá a este nivel también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los espermatozoides están contenidos en los testículos, pero ya no van a poder subir hacia la vesícula seminal porque se cortó ese conducto. Ellos van a permanecer ahí todo el tiempo. Sin embargo, durante las eyaculaciones van a seguir teniendo semen, porque el semen no está en el testículo. El semen está en la vesícula seminal, ¿ya? Entonces, un chico o un hombre que se practique la vasectomía, lo que corta es el paso de los espermatozoides que están en el testículo hacia la parte externa de su cuerpo. Entonces, el hombre va a seguir teniendo su funcionamiento, entre comillas, normal, con producción de semen, con sus eyaculaciones normales, pero no va a tener provisiones de espermatozoides porque ellos se quedaron en el testículo. ¿Listo? ¿Queda claro el concepto? Bueno, de pronto en esta imagen es más fácil explicarlo. Entonces, este es el testículo y aquí están los espermatozoides. Nosotros vamos a cortarle el paso. Entonces ellos no van a subir nunca. Sin embargo, en condiciones normales los espermatozoides suben, suben, suben y llegan a esta parte de atrás donde está la vesícula seminal, que es esta acá. Aquí es donde se reúnen con el semen y forman un solo fluido. Ese fluido continúa hacia la uretra para ser expulsado con la eyaculación. Y esa uretra se une con la de la vejiga aquí en este punto. Entonces la vejiga tiene su propio conducto, la vesícula seminal tiene su propio conducto y los espermatozoides suben por el conducto deferente para ser incluidos en el semen producido por la vesícula seminal y seguir hacia la eyaculación. Pero ese proceso se puede ver truncado cuando hacemos acá la vasectomía. Ya nunca van a subir más espermatozoides, pero sí va a seguir produciéndose semen que va a seguir saliendo normalmente. ¿Listo? Bien.
La próstata, entonces podemos decir que la próstata es una glándula que tenemos nosotros los hombres. Esa glándula la vamos a delimitar aquí con este color amarillo. Listo. Resulta que cuando la próstata se aumenta de tamaño, generalmente, y se los expliqué cuando vimos sistema urinario, ella no se aumenta hacia afuera, sino que aumenta su tamaño es hacia adentro. Y lo que genera es una obstrucción de la vía urinaria. Entonces la orina ya no puede salir y se empieza a acumular en la vejiga, generando distensión, distensión, distensión y obstruyendo la salida normal de las vías urinarias. Esa es una prostatitis. Inicialmente es benigna, pero puede convertirse en un cáncer o una tumoración maligna. Bien. Pasando a hablar de la mucosa genital, pues ella es muy vulnerable a las infecciones. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de su anatomía y sus características, ella es un medio muy habitual para un cultivo bacteriano. Nosotros poseemos bacterias de manera habitual, microorganismos, en todas nuestras partes del cuerpo. Entonces nosotros tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en nuestros sistemas genitales y en las demás partes del cuerpo. Pero son bacterias que conviven con nosotros y no nos generan mayor problema. Pero en algún momento pueden cambiar las cosas, porque se nos cambia el pH, porque se nos bajan las defensas. Hay cualquier cantidad de factores que predisponen un cultivo anormal de una de esas bacterias. El uso de ropa ajustada, el uso de ropa que no sea de algodón sino de licra, en fin, dependiendo. Y también, de manera exógena, vamos a conseguir microorganismos, sobre todo a través del contacto sexual. Entonces, esos microorganismos van a llegar a generar, pues, las infecciones propias de cada uno de ellos. Siguiente. La primera porción de la uretra en el hombre, la vulva y la vagina en la mujer están normalmente colonizadas por diferentes microorganismos. Aquí vamos a enumerar algunos de esos microorganismos que comúnmente están involucrados o ligados a nosotros. Se enrumba Natalie. Bueno, listo. Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococo, Mycoplasma, bacterias anaerobias y algunas levaduras van a ser parte de algunos de esos microorganismos relacionados con bacterias que normalmente están con nosotros. ¿Listo? Vamos a seguir. Algunas infecciones de ese tracto genital pueden ser de origen endógeno, causadas principalmente por la Gardnerella vaginalis, el Streptococo agalactiae y la Cándida. Estos tres son los que generalmente pueden generar algún tipo de infección. ¿Listo? Estos dos primeros son bacterias, este último es un hongo, pero todos tienen la posibilidad de generar alguna infección. Sin embargo, también tienen en su epitelio o en su mucosa un lactobacillus acidophilus. Ese lactobacillus es un mecanismo de defensa muy importante en el epitelio vaginal de la mujer. Entonces, no todas las bacterias y microorganismos que tenemos se consideran malas. Hay unas que también generan un beneficio importante. ¿Me devuelvo o qué? ¿O van bien? Bueno.
Las infecciones genitales más relevantes desde el punto de vista clínico, epidemiológico y de salud pública, pues se consideran las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Desde el punto de vista clínico, epidemiológico y de salud pública. Claro, porque pues una persona que tenga o que porte una enfermedad de transmisión sexual puede considerarse un riesgo de salud pública a la vez que puede transmitirlo de manera fácil o frecuente de acuerdo a sus prácticas sexuales. ¿Cuáles son las ITS clásicas? Las más clásicas. Entonces tenemos la gonorrea, la sífilis y el chancro. Estas tres son las consideradas más frecuentes en nuestro medio. ¿Listo? El espectro del cuadro clínico es muy variado y las manifestaciones, en algunos casos hay manifestaciones, en otros casos no. Entonces, las complicaciones más graves de una enfermedad o una infección vaginal o en el hombre también, en el caso de la mujer, las más complicadas son estas. La enfermedad pélvica inflamatoria o EPI, los problemas ginecobstétricos, quiere decir que hay mujeres con infecciones importantes que pueden llegar a tener pérdidas obstétricas o abortos. La esterilidad, cuando hay casos muy graves, casos de esterilidad, el cáncer y en los casos más graves hasta la muerte. ¿Listo? Enfermedad pélvica inflamatoria, problemas gineco-obstétricos, esterilidad, cáncer y muerte. Bueno, sin embargo, la mayoría de las enfermedades, pues necesitamos hacerles un diagnóstico y la complicación más importante que tenemos es que algunos microorganismos no se pueden determinar con métodos convencionales. Entonces necesitamos hacer métodos inmunológicos o moleculares, lo que tiende a ser muy costoso para una enfermedad de este tipo. ¿Sí? Entonces, un método inmunológico molecular es como, por ejemplo, la muestra que están haciendo para el COVID. Son muestras de 300.000 pesos. ¿Sí? Y uno, en algunos casos, pues no cuenta con los medios para este tipo de muestras. En este cuadrito me parece importante hacer como esa diferenciación entre los microorganismos capaces de producir una enfermedad de transmisión sexual. Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, que siempre los he mencionado yo como microorganismos. En el caso de las bacterias, aquí nos enumeran las más comunes que generan enfermedades vaginales, sobre todo. La Neisseria gonorrhoeae, que es la que genera la gonorrea. La Clamidia trichomatis, el Treponema pallidum, que es el de la sífilis. El Haemophilus ducreyi, que es una enfermedad propia de los trabajadores sexuales. La Klebsiella granulomatis, la Gardnerella vaginalis, que es una de las más comunes en nuestro medio. Muchas citologías vienen reportadas con Gardnerella vaginalis. El Mycoplasma y el Ureaplasma. Estas son las bacterias que con mayor frecuencia se podrían aislar en un frotis vaginal. Bien, dentro de los virus vamos a tener pues el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Vamos a tener el herpes simple tipo 2, que es el que genera unas lesiones bien importantes en la mucosa y en la piel vaginal. El virus del papiloma humano, que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Que ahora sacaron vacuna para el papiloma, que es el principal
o la principal causa del cáncer de cuello uterino en las mujeres. El molusco contagioso, el citomegalovirus y el virus de la hepatitis A y B. Eso en el caso del grupo de enfermedades relacionadas con los virus. En el caso de los hongos vamos a tener la cándida, que es la más común, y estas otras menos frecuentes, que es la tricopitón y el microsporum. Estos dos no tan frecuentes como la candidiasis vaginal. Los parásitos. La tricomona vaginalis, que es un parásito bien agresivo a manera genital, es un parásito también de trabajadores sexuales. El Pityrius pubis, el Sarcoptes scabei, la Giardia lambia y la Entamoeba histolítica, por mencionar algunos. Entonces, estos en su conjunto son la mayoría de los microorganismos capaces de producir una infección de transmisión sexual. Tengo una idea. Sandy. ¿Para qué? En una mujer sexualmente activa, las infecciones vaginales y cervicales son la causa más frecuente de una consulta médica. Bajo la influencia de estrógenos, el epitelio vaginal normal se cornifica, adquiriendo una resistencia relativa a la infección de algunos patógenos. Pero generalmente, pues en las mujeres que tienen edades y donde su sexualidad es muy activa, pues sí es una causa muy frecuente de consulta médica. Entonces, no obstante, el ecosistema vaginal es muy dinámico, está sometido a cambios constantes por unos factores endógenos y exógenos. Entonces es importante ver cómo está el estado hormonal de la paciente. ¿Cuántas hormonas estimulan el sistema ginecológico? Vamos a enumerar algunas. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son las hormonas más comúnmente relacionadas con el sistema ginecológico? Vamos a ponerlas acá. Los estrógenos, ya lo dije. Los estrógenos. La progesterona. La hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante, la prolactina y el TSH, hormona estimulante del tiroides. Estas hormonas que acabo de enumerar acá son las hormonas que generalmente están todas ligadas al aparato genital femenino o al funcionamiento normal del aparato genital femenino. Entonces, cualquier alteración en estrógenos, en progestágenos, en hormona luteinizante, hormona foliculoestimulante, prolactina, u hormona estimulante del tiroides o TSH, puede alterar el estado hormonal normal. Y eso se ve representado en el funcionamiento normal ginecológico. Entonces, hay muchas mujeres que consultan porque el periodo es muy irregular, porque tienen dolores pélvicos, porque la menstruación es muy dolorosa, porque es muy, digamos que es muy frecuente, o porque tiene ausencias de menstruaciones, o porque le salen leche por los senos sin tener un embarazo. Hay muchas condiciones médicas que están relacionadas con estas hormonas. ¿Listo? Listo. Estrógenos, progesterona, luteinizante, folículo estimulante, prolactina y hormona estimulante del tiroides. Bueno, vamos a borrar esto. El uso de anticonceptivos orales.
Dentro de los métodos de planificación están los métodos hormonales, los métodos de barrera, los métodos quirúrgicos. Y en los métodos hormonales tenemos los anticonceptivos orales, que ustedes ya conocen, que son unas píldoras que van de 0 a 21 días y que tienen 7 días de descanso para volver a empezar un nuevo ciclo. Esto puede tener cambios en la mujer. Tratamientos genitales tópicos. Entonces hay mujeres que tienen tratamientos genitales tópicos. ¿Cuáles son los tratamientos genitales tópicos? Entonces el uso de duchas, ¿cierto? Uso de duchas vaginales, el uso de cremas, medicamentos como el clotrimazol, el metronidazol, la nystatina, la clindamicina. Todos estos medicamentos o tratamientos genitales que se consiguen como tópicos pueden alterar el ecosistema vaginal. ¿Listo? Por eso se recomienda no utilizarlos, sino solamente cuando tengan una prescripción médica. ¿De acuerdo? Bien. El embarazo. Claro, el embarazo va a cambiar todo el ecosistema vaginal porque tiene que adaptarse para que el bebé progrese durante sus 9 meses. Las duchas vaginales ya las mencioné. Las relaciones sexuales son muy importantes porque cuando una mujer, digamos que consigue una pareja sexual, tiene que alterar su ecosistema vaginal, tiene que adaptarse y no sabemos si esa pareja sexual, que puede ser nueva o antigua, pues pueda generarle alguna infección. El uso de dispositivos intrauterinos. ¿Sí? Los dispositivos intrauterinos generalmente es la T de cobre, que ella se inserta en el cuello uterino y acá en su parte superior es donde va a quedar la T como tal. ¿Sí? La T se va a quedar inserta aquí. Y esa T pues no va a permitir el ingreso de espermatozoides hacia el interior del útero. Va a bloquear. Y eso también va a generar alteraciones. Las infecciones, el estrés y los cambios de parejas sexuales. Bueno, todo eso afecta a ese ecosistema dinámico de las mujeres. Vamos a hablar de vaginitis. Itis, inflamación, vagina, inflamación de la vagina, que se acompaña comúnmente de una secreción o leucorrea. ¿Qué es una leucorrea? ¿Quién dijo yo? Defina leucorrea. No le hagan nada a las cosas de uno. Y no quiere que les hagan las cosas. Pues, profe, leuco me suena blanco. Y rea. No sé, como una secreción, no sé, como... No sé, Exactamente, una secreción. Secreción blanquecina o flujo blanquecino. Muy bien, tú lo has dicho. Esa es la definición, tal cual. Entonces, generalmente se acompaña de una secreción blanquecina o un flujo blanquecino o una leucorrea. Los síntomas no son específicos y eso implica que el diagnóstico debería ser siempre confirmado por pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio mandatorias en este caso? El frotis de flujo vaginal. Frotis de flujo vaginal. Bien. La etiología, o sea, la causa, generalmente es infecciosa, pero también puede ser por algunas causas no infecciosas, como las iatrogénicas o las vaginitis alérgicas. Una vaginitis alérgica es que de pronto una mujer sea alérgica a los componentes como espermicidas, el semen del compañero, productos de higiene sanitaria como duchas, ropa interior, en caso de que la ropa interior sea en algunos casos de licras o algodones, entre otros. Y también iatrogénicas. ¿Recuerdan el término iatrogenia?
¿No saben a qué se refiere una iatrogenia? ¿Quién me dice? No. Las iatrogenias son causas derivadas de un tratamiento. Entonces, por ejemplo, el odontólogo sacó un diente, pero le produjo una hemorragia tan severa que tuvo que perder, no sé, le generó una anemia. Entonces es una anemia iatrogénica. ¿Listo? O le fueron a hacer un legrado y resulta que le perforaron el útero. Eso es una iatrogenia. Cualquier consecuencia de un acto o un procedimiento puede ser una iatrogenia. Pero no le tiene que ser. Sí. Eso. Bueno, siguiente. En el caso de las mujeres en estados posmenopáusicos, después de algunas edades fértiles, en la menopausia, van a presentar una vaginitis atrófica. Entonces es un adelgazamiento del epitelio vaginal, es una falta de glucógeno, hay una reducción importante de la producción de ácido láctico y un incremento en el pH vaginal que va a hacer que se favorezca el cultivo de algunas bacterias. ¿Listo? Algunas mujeres con vaginitis atróficas pues necesitan tratamientos. Generalmente los tratamientos son los estrógenos conjugados. Una mujer que tenga un estado menopáusico muy marcado, que tenga síntomas de climaterio muy fuertes, ¿sí? Que les dan esos calores, esos bochornos, ese mal genio y esas situaciones relacionadas con su estado posmenopáusico, pueden en algún momento llegar a tomar estrógenos conjugados, que son unas pastillas similares a los anticonceptivos orales, ¿sí? ¿Sí? Y en algunos casos pueden llegar hasta tener periodos menstruales nuevamente, ¿sí? O pueden utilizar cremas de estrógenos que también van a ayudar a que esta vaginitis atrófica sea mejorada de manera importante. Bueno, las principales vaginitis infecciosas son las candidiasis, aquí es una I, no una O, candidiasis y tricomoniasis. Candidiasis y tricomoniasis. En algunos casos pueden ser ocasionadas por Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Fíjense que son una cantidad de nombres relacionados a microorganismos que solamente en el cuadrito que pudimos ver donde discriminaban por separado bacterias, virus, hongos y parásitos, podríamos llegar a clasificarlos, pues porque no los voy a poner a que se aprendan Estafilococcus, Escherichia, Mycoplasma, Gardnerella vaginalis, Candida y demás, porque pues, de repente es un poco más complejo. Pero que sí entendamos que pueden ser infecciones bacterianas, micóticas, virales o parasitarias. Vamos a hablar de la vaginosis bacteriana, o sea, claramente es producida por bacterias. Es la causa más frecuente de las infecciones vaginales entre las mujeres con edades fértiles. Se caracteriza por la presencia de un flujo homogéneo, blanquecino o grisáceo, y la secreción se adhiere fácilmente a la pared vaginal y puede expeler un olor fétido y puede ser acompañada o no de inflamación. El problema con la vaginosis bacteriana es que en el 50% de los casos puede llegar a cursar de manera asintomática. Entonces el paciente cursa con la infección, pero no genera o no presenta algún síntoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente esta condición médica? Las duchas vaginales, el embarazo, el uso de dispositivos, promiscuidad, compañeros sexuales, entre otros. Fíjense que las causas pues son muy similares en la mayoría de las enfermedades ginecológicas. Casi siempre las causas se comparten.
Cervicitis, inflamación del cervix, del epitelio endocervical, la existencia de una secreción mucopurulenta. Microscópicamente se define como la presencia de 10 o más polimorfonucleares por campo en los frotis endocervicales. Entonces, en un frotis de cervix vamos a encontrar presencia de polimorfonucleares. Este proceso generalmente es asintomático, pero con importantes complicaciones y secuelas a largo plazo. Entonces está la trachomatis, la Neisseria gonorrea, el virus del herpes y el virus del papiloma humano. Esta la vimos cuando vimos el aparato urinario. Las uretritis son generalmente esas inflamaciones de la uretra que tenían síntomas con ardor al orinar, dolor con la relación sexual, secreciones uretrales que eran mucopurulentas. Habíamos dicho que salía una secreción por el meato urinario y generalmente las uretritis son por gonococo, o sea, son gonocóxicas. Bueno, aquí lo importante es que en los hombres el 90% de las uretritis se manifiestan con síntomas y pues eso siempre los va a hacer consultar. En las consultas médicas de hombres así jóvenes o en edades entre 20 y 40 años que piden consultas particulares, casi siempre tienen que ver con una condición médica relacionada con estas cosas. Bueno, pues yo lo voy. Pues cuando consigas otro. Bueno, mayormente todas estas enfermedades se diagnostican por clínica, no es necesario hacer más exámenes de laboratorio, simplemente llega un paciente a la consulta, se hace su historia clínica y en el examen físico pues se van a determinar esos signos y síntomas y los hallazgos clínicos van a darnos una idea de qué infección es, cómo la vamos a tratar. Porque pues ponernos a pedir laboratorios para discriminar el tipo de germen es muy costoso. Bueno, aquí tenemos una imagen donde estamos tomando una muestra de un cervix o de secreciones vaginales. Este es el orificio cervical externo, que es un orificio cerrado. Pero vamos a ver que tenemos una leucorrea o una secreción blanquecina, ¿sí? Y esa secreción blanquecina, pues es la que nos va a dar la idea de si esa infección es micótica, si es bacteriana, si es viral o parasitaria. Generalmente los frotis se hacen o se toman a través de un hisopo, ¿sí? Y a través de un espéculo. Entonces el paciente primero no debe estar tomando ningún tratamiento porque eso va a alterar la muestra. No debe practicarse duchas vaginales, ni tampoco tener relaciones durante las últimas 24 horas antes de obtener la muestra. No debe bañarse el día en que se va a recoger la muestra. Siempre para obtener estas muestras es importante pues explicarle a la paciente, hacerle diligenciar un consentimiento informado, explicarle cómo se va a hacer el procedimiento, explicarle que se va a utilizar o se va a emplear un espéculo, que es el aparato ginecológico con el cual podemos tener un campo visual y un campo idóneo para poder recolectar esa prueba, ¿sí? En algunos casos esas pruebas requieren de cultivos en un laboratorio. Entonces este es el espéculo. Esta es la forma como se coloca el espéculo finalmente. Y aquí va a entrar la espátula o el hisopo con el que vamos a recoger la muestra. Entonces vamos a necesitar de espátula, de hisopo.
de sus guantes estériles. El espéculo en algunas ocasiones lo venden desechable y en otras ocasiones es un material de esterilizar, ¿sí? Siempre se ingresa el espéculo, luego se gira, se abre y ya una vez está abierto lo fijamos con una guía que tiene para que él no se cierre y él nos va a generar un campo visual directo sobre el cuello del útero. Bueno, esta es la forma como avanzamos la espátula, donde podemos hacer un raspado de las células, así como se toman los frotis de secreciones, así mismo vamos a tomar la citología. Este es el caso específico para la toma de las citologías. Las citologías vaginales se deben hacer tomando muestras del cuello en su parte superior. Vamos a ampliarlo acá. Este es el cuello uterino, este es el útero como tal. Aquí vamos a tomar muestras de la parte externa y superior del cuello, de la parte externa e inferior del cuello, y también necesitamos tomar muestras de la parte interna del cuello, ¿sí? Y debemos hacer rotaciones o movimientos circulares para que las células queden impregnadas en la espátula o en el hisopo. Luego se llevan a la lámina, se extienden y se fijan. Y esa muestra es la que se va a enviar al laboratorio de patología para hacer un estudio citológico. Así se toman las citologías. Y las citologías nos van a demostrar si el paciente tiene alguna condición médica importante relacionada con cáncer, con inflamación o con microorganismos. Nos puede decir si tiene vaginosis, vaginitis, si es bacteriana o no. Miren estos tres cuellos, los tres son patológicos. En uno tenemos una leucorrea o secreción importante, en el otro tenemos una inflamación, una congestión y un eritema importante, y en el último pues vamos a tener una infección o una invasión por una enfermedad pélvica inflamatoria, una contaminación microbiana muchísimo más marcada. Muchísimo más marcada. Bien. Entonces, siempre que tomamos una muestra, nosotros podemos hablar de qué cantidad de muestra, del olor de la muestra, del color, de la consistencia y de su potencial de hidrógeno o del pH, si es ácido o si es alcalino. Bueno, vamos a ver. Análisis de cultivos. Los cultivos, yo les expliqué ya a ustedes cómo se hacía un cultivo, cómo se hacen algunos antibiogramas, ¿cierto? La importancia de los cultivos es que en las vaginosis bacterianas esos cultivos nos van a dar unos criterios y nos van a establecer bien contra qué gérmenes que nos vamos a enfrentar. Y cuando uno sabe a qué se enfrenta, pues es más fácil pues un tratamiento, porque va uno prácticamente a la fija. En el caso del hombre, cuando tenemos una uretritis o esas secreciones por el meato urinario, por la salida del pene, estas muestras deben ser obtenidas en el laboratorio de microbiología previo entrenamiento del personal. Entonces, no debe estar recibiendo tratamientos, debe tener una abstención sexual de 24 horas, el paciente no se bañará el día de la recolección de la muestra, y debe tener una retención urinaria de al menos 4 horas, o sea que en las últimas 4 horas no haya orinado. Eso para recoger una muestra de secreción del pene. Se recomienda que la muestra que se recolecte sea la muestra de la mañana. ¿Por qué? Porque las secreciones en el pene por estas enfermedades siempre son matinales y abundantes. Entonces se retrae el prepucio, se inspecciona, se mira que tenga esa gota matinal y en su defecto, si no aparece, pues tenemos que pedirle al paciente que una vez se haya lavado las manos, se haga una presión sobre el glande para estimular la salida de esa secreción. Introducir y rotar el hisopo dentro de la uretra aproximadamente 2 centímetros y obtener esa muestra, así como lo muestra la imagen.
Una vez se introduce el hisopo, prácticamente 1 o 2 centímetros, se rota de manera circular y se obtiene la muestra para ser llevada al laboratorio. También se pueden tomar muestras de orina. Las muestras de orina siempre van a ser un examen muy importante desde el punto de vista paraclínico de laboratorio. Casi a todo el mundo le piden muestras de orina para todo. Nosotros en orina podemos identificar infecciones urinarias, presencia de azúcar en la orina para decir que tiene una diabetes, presencia de proteínas para decir que su riñón le está fallando, ¿sí? Presencia de microorganismos en el caso de las infecciones y otras más. Siempre se debe solicitar a la persona cuando recoja una muestra que lo ideal sea la primera orina de la mañana, pero que no sea el inicio de la micción. Entonces el paciente empieza a orinar y ya una vez haya evacuado más o menos 10 centímetros de orina, ahí sí recoja la muestra de, digamos que de la orina que le queda. ¿Sí? Pero no recogerla inicialmente de la primera orina que se está eliminando. Bueno, esta es una imagen de laboratorio donde podemos evidenciar algunos trofozoitos, algunas tricomonas vaginales. Estas son propias de las trabajadoras sexuales sobre todo. Pues los bacteriólogos están muy entrenados en cuanto al ojo para poder aislar y reconocer este tipo de parásitos que son las tricomonas vaginales. Son muy infecciosas, son muy agresivas, son muy dolorosas y son realmente muy desagradables. La principal causa de las infecciones genitales, tanto en hombres como en mujeres jóvenes, es esta: la Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Vamos a hablar ahora un poco y rápidamente de las enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades de transmisión sexual vamos a enumerar las más conocidas: la sífilis, la gonorrea, el chancro, el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo. Entonces, vamos a empezar hablando de la sífilis. ¿Qué produce la sífilis? La sífilis la produce la tricomona vaginalis. Ay, mentiras. Sí, ya me olvidó. El FTA-ABS, eso se llama el treponema, ya me acordé. Treponema. El treponema pallidum es la etiología o el germen causal de esta enfermedad denominada la sífilis. Este treponema tiene características especiales, que es una enfermedad de transmisión sexual. Casi nunca se da por transfusiones sanguíneas ni estas cosas, sino que se da por el uso solamente de esto, una enfermedad o una ITS. ¿Listo? O sea, ya le marco, ¿listo? Ok. Bien. En el caso de la gonorrea, esta se da por el Neisseria es esa secreción verdosa
que produce una uretritis en el hombre, en la mujer casi no. Los chancros generalmente son chancros sifilíticos, producto de la sífilis. El granuloma generalmente se da por el virus del papiloma humano. También conocidos como condilomas. Vamos a ver si aquí adelante tenemos información en relación a cada una de estas. Entonces el treponema pallidum es el causal de la sífilis. Esta enfermedad en algunos casos tiene la condición de ser asintomática por varios años, entonces hay personas que tienen sífilis y no lo saben, porque no genera síntomas importantes. El examen para diagnosticar una sífilis es un examen que se llama una serología. La serología a veces se pide para ingresos a trabajos. No sé si les han pedido a ustedes cuando van a empezar un trabajo. Les piden una serología. Y esa serología pues garantiza que ustedes no tengan una infección por treponema pallidum o una infección por sífilis. Esta sífilis también se transmite de madre a hijo a través de la placenta o durante el parto. La sífilis generalmente pues tienen esas formas de transmisión, la del contacto sexual, la transplacentaria, que es la que se le pasa entre la mamá y el bebé, y la hemotransfusión, como le decía, las transfusiones sanguíneas son muy infrecuentes. Cuando aislamos la espiroqueta, que es ese treponema, en una imagen de laboratorio, pues esto sería más o menos lo que nosotros vamos a observar, que con una tinción pues se va a ver mucho más marcada, pero esto es lo que se ve en un extendido de laboratorio clínico. Vamos a ver si tenemos acá imágenes. Tiene un periodo de incubación que puede durar entre 3 y 90 días, o sea, 3 meses y una fase asintomática. 3 meses de un paciente infectado, 3 meses que no le genera síntomas y 3 meses que puede ir regando la enfermedad en algunos otros huéspedes. Cuando aparece una lesión primaria, pues aparece el chancro sifilítico, que es una úlcera o una pápula que generalmente no tiene dolor, pero que tiene unos bordes bien característicos de ella, indurados, y se acompaña de ganglios. Entonces fíjense cómo es un chancro sifilítico. Son esas lesiones en forma de úlceras en el pene, úlceras o excavaciones en la piel, úlceras y úlceras. Entonces son muy características de eso. La sífilis como tal no genera síntomas, pero cuando aparece este síntoma que es el chancro sifilítico. Es esa lesión ulcerativa del pene. ¿Listo? Bueno, después se vuelve sistémica. Esa enfermedad que inicialmente durante los primeros meses es asintomática, que luego genera ese chancro sifilítico en el área genital, después se va a convertir en una enfermedad secundaria con una fase sistémica, quiere decir que se va a otros órganos, genera un exantema generalizado y otros síntomas como dolor de cabeza, fiebre, pérdida de peso y mialgias. ¿Qué son mialgias? ¿Qué es una mialgia? Dolores musculares, se llaman las mialgias. Una mialgia es un dolor muscular. Mial o mio de músculo y algia de dolor. ¿Listo? Aquí tenemos ese exantema generalizado en la piel, en las manos, en las plantas y en las palmas de los pies, en las mucosas y aquí en todo el cuerpo, extremidades y dorso.
es una enfermedad bien harta cuando se vuelve sistémica. Los condilomas generalmente son secundarios al virus del papiloma humano, el VPH o papilomavirus o virus del papiloma humano. Generan estas lesiones que son lesiones de características verrugosas, ¿sí? Este tipo de verrugas o condilomas son muy comunes de ese virus de papiloma humano. Entonces son unas verrugas que aparecen en forma de condilomas. Son también en ocasiones dolorosas. Cuando uno de ellos sangra, se siembra por otras partes del cuerpo, ¿sí? Y es un virus bastante agresivo. Dentro de las lesiones más importantes de estos condilomas, digamos que esto es de tratamiento dermatológico y ginecológico. El problema es cuando las lesiones no son externas, sino son internas, porque estos condilomas en el útero sí son los que generan el cáncer del cuello uterino. ¿Listo? Entonces, en estos casos de condilomas externos, pues uno puede evidenciar la enfermedad y puede sospechar. Pero hay personas que nunca generan una lesión externa, sino simplemente se limitan a la parte interna, ¿listo? Y pues esas son más graves porque necesitamos de las citologías para determinar. Bueno, estas lesiones de chancros sifilíticos ya vimos cómo se representaba en el hombre. En la mujer es muy similar, esas úlceras y esas llagas perigenitales. Bueno, rápidamente vamos a pasar aquí a esta enfermedad. La gonorrea como tal es una enfermedad infecciosa aguda del epitelio de la uretra, del cuello del útero, del recto, de la faringe, puede ser ocular. Entonces eso depende de las prácticas de cada uno de los infectados. Por ejemplo, o sea, esto es una enfermedad que no se limita a las parejas heterosexuales, sino que también se relaciona con las parejas homosexuales. Por eso hablan de que puede dar una gonorrea en el útero o puede dar en el recto cuando se hacen o tienen prácticas de relaciones anales, o faringes o oculares cuando tienen prácticas de sexo oral y ese tipo de cosas. Entonces, esta enfermedad siempre va a afectar esos epitelios o esas mucosas. Y en las digamos que en los casos más graves, pues va a generar complicaciones hacia otros órganos, como por ejemplo la endocarditis y la meningitis. Dice que esta enfermedad estaba descrita desde el Antiguo Testamento, o sea, es una enfermedad muy antigua, muy común en jóvenes, afecta a distintas zonas del aparato genitourinario y en las mujeres puede llegar a causar infertilidad. El agente causal, la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo, fermenta carbohidratos, estructuras antigénicas, y lo más importante es esa presencia de esa secreción amarillenta por el meato urinario, esa secreción con pus. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. Y los síntomas pues son un ardor al orinar y la presencia de ese exudado. Va a inflamar el epididimo y va a estenosar o a estrechar la uretra. En homosexuales, la gonorrea anorrectal, más del 40% en parejas homosexuales y 5% en mujeres que también practican el sexo anal y esas cosas. Faringea, 10% en heterosexuales y 10 a 25% en homosexuales. Tiene complicaciones. En el embarazo se asocia a partos prematuros o abortos. Artritis sépticas, meningitis, osteomielitis se complican muy fácilmente. En su mayoría se presentan con síntomas leves o a veces asintomáticas en las mujeres. Pero en el hombre, pues sí, va a ser muy evidente esa secreción, ¿sí?
El periodo de incubación es de 2 a 14 días en hombres y de 7 a 21 en mujeres. Entonces, 14 días hasta que aparezcan las secreciones uretrales, pues son días importantes para transmitir la enfermedad. Los hombres son portadores, puede generar infertilidad en ellos, van a tener la presencia de esa secreción, el ardor intenso a orinar y afortunadamente pues nunca es asintomático, siempre presenta algún síntoma que los va a hacer consultar. El tratamiento pues obviamente requiere antibióticos de amplio espectro, cefalosporinas de segunda generación, una ceftriaxona intramuscular a dosis única, una ciprofloxacina oral durante 7 a 14 días y una ofloxacina también oral. A mí me gusta un tratamiento que se llama la espectinomicina de 2 miligramos o de 2 gramos, perdón, intramuscular. Ese es un tratamiento muy efectivo para este tipo de condiciones. En el embarazo se utiliza la ceftriaxona intramuscular y en caso de una enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer se utiliza ceftriaxona también y adicional la doxiciclina que siempre va a ser utilizada en enfermedades pélvicas inflamatorias. Bien, vamos a terminar aquí porque el chancroide, pues ya lo mencioné que era el del chancro sifilítico y también se da por otro agente que se llama el Haemophilus ducreyi. ¿Sí? Se relaciona con la práctica de la prostitución y lo más importante en ese chancro es esa úlcera del sudado fétido, una enopatía dolorosa pero también secretora y es esta de acá. Entonces fíjense que aparte de tener las secreciones y las lesiones, tenemos ganglios inguinales inflamados y esos ganglios también van a contener secreción relacionada con la enfermedad. Chancros. Bien. Bueno, preguntas hasta acá, chicos. Vamos a detener un momentico aquí la grabación.